Primero voy a explicar brevemente la empresa, después voy a presentar la tecnología antisísmica que fue implementada antes del terremoto. Del terremoto vamos a sacar una serie de conclusiones que nos van a llevar a desarrollar un nuevo producto, de los cuales voy a terminar con los resultados. Sirve es una empresa que desarrolla soluciones integrales e innovadoras en todo el espectro de la ingeniería estructural. Pero nos enfocamos más particularmente en la tecnología antisísmica. De hecho, tenemos al día más de 1 millón de metros cuadrados proyectados con tecnología antisísmica. La tecnología antisísmica se divide en 3 familias. La primera familia consiste en el aislamiento sísmico. La idea principal es de desacoplar el movimiento del suelo del edificio. Se mueve el suelo, se queda quieto el edificio. Esto funciona hasta 10 pisos más o menos después. El riesgo que el edificio volca es demasiado alto, entonces no lo podemos ocupar. Lo que ocupamos en este caso es la disipación de energía. Con la disipación de energía, la idea es de buscar en el edificio los puntos donde hay el mayor desplazamiento relativo y de incluir en este mismo punto un sistema disipativo. Hablamos de disipador viscoso, de amortiguador viscoso, un poquito como hay en los automóviles. La tercera familia consiste en la masa sintonizada. Ahí la idea es de colocar arriba del edificio una masa importante, hablamos de 150 a 200 toneladas. Y cuando se mueve el edificio de un lado, la masa se va a mover del otro lado y va a contrarrestar el movimiento del edificio. Así podemos reducir las vibraciones. Antes del terremoto teníamos más o menos 10 estructuras protegidas por aislamiento sísmico. Se hablaba principalmente de escuelas, hospitales, pero también había puentes, muelles, y una casa. A nivel de disipación de energía, un ejemplo de muy conocida torre de titanio, que en lugar de tener un disipador viscoso, tenía un disipador metálico. Ahí la idea principal, se deforma el metal, cuando se deforma el metal, disipa energía. Es concentrar, en otras palabras, los daños en un lugar muy específico, donde después del terremoto, de varios terremotos, podemos llegar a cambiar este elemento y proteger el resto del edificio. A nivel de masa sintonizada, un proyecto que hicimos con nuestros amigos de BNB, el Parque Araucano, donde colocamos 2 masas de 160 toneladas arriba del edificio. 2 masas porque queremos proteger el movimiento transversal del edificio, pero también la rotación que podría tener un edificio de una razón de aspecto tan importante. Y llegamos finalmente al terremoto. No voy a discutir de la desgracia, fue bastante discutida, pero sí me gustaría hacer algunas conclusiones. Primero, todos los dispositivos que se instalaron antes del terremoto funcionaron de forma impecable. Ningún daño en estos edificios, todo bien. Segundo, las estructuras que no tenían sistema de protección sísmica tuvieron varios daños. Eso afecta a casi cualquier tipo de estructura. Me gustaría por un momento que nos enfocamos sobre los edificios residenciales. Pero lo que mostré anteriormente, no había ni un edificio residencial de altura mayor de 10 pisos que tenía un sistema de protección sísmica. Y en esto una razón muy obvia en realidad, es que no existía tecnología que lo permitiera. Ocupar el aislamiento sísmico para edificios mayores, más altos, de 10 pisos, imposible. Hoy día, imposible. Disipación de energía, los edificios residenciales en Chile están construidos con muchos muros. Y al tener tantos muros, son edificios muy rígidos. Entonces, los movimientos relativos son muy chicos. Colocar un elemento que disipa energía basado sobre estos movimientos relativos no funciona bien porque son demasiado chicos. Se disipa muy poca energía. La masa sintonizada también lleva un problema.
La idea principal de la masa sintonizada es de sintonizar el movimiento de la masa por los cables, a la frecuencia principal, al periodo principal del edificio. Pero cuando el edificio está muy rígido, el periodo está muy bajo y necesitamos cables que están muy chicos. Por lo tanto, es muy difícil con la masa y con cables muy chicos poder recorrer el desplazamiento requerido. Entonces tengo aquí un ejemplo, la masa que se mueve, el cable es demasiado chico y además de ser chico, que no permite el recorrido necesario, además genera un movimiento vertical. Y durante un terremoto, uno quiere con una masa de 150 toneladas empezar a hacer un movimiento vertical muy importante. Entonces no había tecnología. Antes de seguir con la siguiente conclusión, me gustaría que hagamos la pregunta, por favor. Entonces, la pregunta: ¿considera usted que la incorporación del sistema de presión sísmica será un atributo suficientemente valorado por el mercado en el futuro? A, muy valorado, que decrece hasta D, no valorado o N, no sabe. Tenemos la misma opinión en Silve y de hecho fue nuestra experiencia. Y fue la experiencia en Silve. ¿Podemos pasar de nuevo a la presentación, por favor? Justamente después del terremoto hubo un impacto muy importante en el interés del mercado hacia esta tecnología. Esto fue verdad para todo tipo de estructura, pero en particular para los edificios residenciales. Hubo un movimiento del mercado hacia las casas, dejando la compra de edificios residenciales, sobre todo si eran altos. Este fenómeno también se notó en Japón en 1995. Después del terremoto hubo un cambio claro del interés del mercado y de la implementación de esta tecnología. Y con esto llegamos al punto clave en la situación ideal para la innovación. Tenemos estos edificios residenciales que no tienen tecnología, que no pueden ser protegidos de un lado, y del otro lado, universidad, entonces del otro lado, el mercado que está muy interesado en tener esta tecnología. De ahí partimos, como lo decía el señor Alfredo del Valle, a determinar su potencialidad. Nosotros detectamos que ahí en nuestra potencialidad de desarrollar una nueva tecnología para esto es justamente de lo que vamos a hablar ahora. Perdón, antes de entrar en el desarrollo mismo, quería discutir un poquito del proceso de desarrollo que ocupamos en sí. No de la gestión de la innovación, pero más de la ejecución de la innovación. Seguimos con un proceso bastante típico. Se determina la necesidad, el sueño, el potencial del mercado, los requerimientos del producto que queremos desarrollar, luego obviamente una etapa de generación de ideas, de diseño, prototipos y el lanzamiento. Lo que quiero resaltar es lo siguiente: esto se ve como algo secuencial, bloque por bloque, pero así no es. En la alza-danza, ahí repetí 4 veces el proceso, lo hacemos nosotros más por etapa. En la primera etapa, trabajamos la necesidad de requerimientos y tocamos también la generación de idea y selección de idea. Es que naturalmente, cuando uno piensa en una nueva necesidad, vienen naturalmente unas ideas que hay que capturar en este momento. Cuando se definen los requerimientos, igual. Y avanzamos de una forma iterativa así, hacia la generación de ideas, el diseño mismo nos hace pensar en otros requerimientos que habíamos olvidado, que hay que incluir, y seguimos de una forma iterativa hasta el final del lanzamiento de esto. Ok, entramos ahora en el desarrollo mismo de la nueva tecnología. Primero tuvimos que determinar qué familia de dispositivos ocupar.
El aislamiento sísmico para edificios mayores de 10 pisos, quizás un día se va a poder hacer. Pero hoy día, lanzarse en esto es muy riesgoso, entonces no decidimos entrar en esto. Ocupar la disipación de energía también es muy complicado, muy riesgoso. Entonces nos fuimos al sistema de masa sintonizada, que también llevan varias ventajas. Bajo impacto arquitectónico, se colocan arriba del edificio, no molestan a los vecinos. Muy interesante. Se pueden aplicar a edificios ya construidos, no se necesita planificar antes. Tienen un bajo costo, que sí no requerían mantención y una alta durabilidad. Muy interesante. Entonces nos fuimos hacia esta dirección. Pero ahí había que decidir los requerimientos. Tenemos una lista bien completa de requerimientos, voy a resaltar algunos de estos. Primero, el sistema tiene que funcionar con una masa importante, 150 a 200 toneladas. Segundo, ya mencioné que los cables no funcionan, entonces hay que cambiar el sistema restitutivo por resortes por otro sistema. Tercero, tenemos que mantener la capacidad de regular la sintonía entre la masa sintonizada y el primer periodo del edificio, el más importante. Y finalmente, temas de menor importancia, pero igual, la rigidez, la torsión, queremos que la masa empiece a volverse en torsión. Queremos mantener el bajo impacto sobre la arquitectura. Robustez, eso es sí muy importante, esta masa de 150 toneladas tiene que ser muy estable durante el terremoto. Hay una duda ahí. Y queremos ingresar también, agregar amortiguamiento. Entonces nos fuimos a generar ideas. Lanzamos 3 ideas principales. La primera idea es el resorte típico. Pero las fuerzas, los desplazamientos que vive esta masa durante el terremoto son tales que terminamos con un resorte de este tamaño y muy largo, totalmente impráctico. Entonces lo abandonamos. La segunda idea era los que se llaman los Friction Pendulum System. Precisamente el bloque negro aquí está conectado a la masa y desliza sobre esta superficie ahí. Es una superficie cóncava. Más se mueve, más las fuerzas al devolverlo son importantes. Un sistema que es muy interesante. El único problema es que sufre de las mismas dificultades que el colgante. Más el edificio es rígido, más tiene que ser pronunciada esta curvatura aquí y la masa empieza a moverse verticalmente. Entonces nos fuimos con la idea de sentar la masa sobre aisladores. Esta idea nos fue bastante bien para los edificios muy rígidos. En este caso, no tuvimos que cambiar nada, funcionaba directamente bien. Pero cuando el edificio se pone un poquito más flexible, los desplazamientos de la masa son más importantes y por lo tanto tuvimos que aumentar la altura del aislador, tener un aislador más esbelto y llegamos con el riesgo que la masa se caiga. Entonces, para resolver este problema, lo que hicimos es agregar un deslizador. La función del deslizador es de tomar la carga vertical. El aislador en este caso solo considera el elemento restitutivo. Funciona como un resorte en este sistema. Claro, les estoy simplificando el cuento. Obviamente un deslizador hubo que desarrollarlo y esto es un proyecto en sí. Pero conceptualmente es lo que hicimos. Para sintonizar la masa, para sintonizar el sistema masa-resortes, no podemos tocar el aislamiento, el aislador. Entonces lo que hicimos es construir de hormigón, una caja de hormigón, adentro de cual colocamos bolas de acero. El amortiguamiento es un elemento importante del dispositivo. Un dispositivo colgante funciona bien y protege el edificio. Pero llega un momento que el mismo movimiento de la masa puede ser en ciertas medidas una solicitación para el edificio. Agregar amortiguamiento al sistema permite eliminar esta dificultad, digamos. El aislador naturalmente viene con amortiguamiento, entonces naturalmente resolvemos este problema. Pero más allá de esto,
Si necesitamos más amortiguamiento, podemos agregar un núcleo de plomo aquí que permite agregar justamente más amortiguamiento y controlar el nivel de amortiguamiento que necesitamos. Ya, un punto clave de nuestro desarrollo, toda la parte práctica está bien avanzando, pero hay que poder diseñar esto y calcularlo bien en el edificio. Ocupamos los software comercial para nombrar los SAP y ITAS y lanzamos dos tipos de cálculo. Nos dimos cuenta con dos métodos distintos. Los dos métodos tienen que dar lo mismo ahí. Hay una diferencia gigantesca. El método análisis modal, que es un método muy potente, da un mal resultado. Y actualmente el software ITAS es el único método que permite. Lo bueno del método de análisis modal es que calcula en 2 horas la solución, pero lo calcula mal. El método de análisis directa calcula bien el resultado, pero se demora 100 horas en calcularlo. Entonces lo que hicimos fue desarrollar nuestro propio software que combina las dos ventajas de esos dos métodos, que calcula hasta en menos de 2 horas y que llega al buen resultado. Llegamos a la parte de resultados. Primero tenemos una nueva tecnología AMS para edificios residenciales. Un producto de hecho que está en proceso de patentamiento hoy día. Ahora les voy a presentar las implementaciones reales que hicimos de este nuevo producto. Primero, el edificio Infante, donde fue el primer proyecto por el cual desarrollamos esta tecnología. Lo trabajamos con las empresas Armas. Tuvimos resultados, reducciones de vibración del orden de 20 a 25% en este caso. Conjunto Las Condes Capital, 2 edificios, uno de oficina, otro de habitacional. Habitacional lleva también esta nueva tecnología, con reducciones del orden de 20, 30 y en un caso bien específico 50% de reducción. Edificio Cerro Colorado, Torre B, también con reducciones del orden de 30%. Y finalmente el edificio Geocentro Agustinas, que fue en realidad el primer edificio donde se implementó la nueva tecnología. Y de ahí tengo un video como para terminar la presentación. Por favor, lanzar el video. Entonces se muestra el edificio, las dos masas sincronizadas que se colocan arriba en el techo del edificio. Esta solución, como el edificio es bien alto, esta solución incorpora los deslizadores. Ahí están los deslizadores y los aisladores al centro. Son 2 aisladores, pues se ve bien, pero atrás hay otro aislador para poder tomar la torsión, para impedir la torsión de la masa misma. Vamos a mostrar el efecto que da esta nueva tecnología en las vibraciones. Este edificio obviamente tiene las masas sincronizadas, que están en rojas para poder verlas bien. Y otro edificio sin sistema de protección sísmica. Y se puede apreciar la reducción de vibración entre los dos. Esto es un sismo mismo, pero la señal sísmica la solicitamos el modelo con esta señal. Solo para que se viera bien, identificamos los desplazamientos. Muchas gracias.